Pues voy a empezar otra vez. Buenas tardes y bueno, seguimos aquí en Radio Son los Barrios, seguimos en el micrófono abierto y ya hemos despedido a los chavales de la banda de música, que bueno, ha sido una historia muy bonita contarla. A mí me ha encantado estar con ellos, recordar, ellos han recordado su trayectoria desde que empezaron, con anécdotas, contándonos un poquito todo, las entrañas, ¿no?, de lo que es la banda de música y de cómo surgió, de cómo han resistido a lo largo del tiempo. Bueno, hemos hablado de aquella anécdota de cuando les derribaron su local de ensayo, de cómo reaccionaron. Y bueno, desde aquí le hemos intentado transmitir el apoyo que tiene de su pueblo, de su gente, y reconocerle su labor y lo que dan, que están dando muchísimo a su pueblo a cambio de muy poquito. Decía Alberto, otra vez voy a apoyar a mis compañeros que están en huelga. Y dice, ¿otra vez? Y digo, otra vez, no me voy a cansar nunca. Y además, lo voy a hacer porque igual que antes he agradecido que esta mañana estuviera Noelia Vera y Teresa Rodríguez allí en el puerto, he tenido el placer de hablar con ellas y bueno, decir que ha sido maravillosa la conversación con ellas y el trato recibido por parte de ellas, de las dos, ha sido genial, y como personas son muy cercanas y muy sencillas. Y agradecerles el apoyo, por supuesto, a nuestra lucha. También hay que agradecerle, y es justo reconocerlo, que el Partido Socialista desde el principio del conflicto nos ha apoyado a mi colectivo, ha apoyado a mis compañeros, ha apoyado nuestra lucha, y ha hecho honor a esa letra que tiene en sus siglas, que dice obrero, y ha defendido y ha estado posicionado desde el principio con la lucha que se está llevando a cabo actualmente en estos momentos en los puertos de toda España, en los que tenemos un colectivo que está en pie de guerra luchando por sus derechos. El Partido Socialista ha estado desde el principio al pie del cañón con nosotros. Agradecer a Rocío Arrabal, que en el Parlamento andaluz ha tenido intervenciones magníficas, que lo está dando todo, y reconocerle y agradecerle su apoyo. También a Salvador de la Encina, que también está a tope con nuestra lucha, y como le digo a Alberto, lo voy a hacer porque es de justicia, porque estamos agradecidos a ese trabajo que están haciendo los parlamentarios y el Grupo Socialista, ayudándonos en esta lucha, y también porque tenemos aquí a un socialista de los barrios, que ni más ni menos que Salvador Puerto. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Con el que vengo hoy dispuesto a echar un rato de charla. Yo encantado, y lo primero, evidentemente, sumarme al reconocimiento, al apoyo y bueno, el abrazo también a los trabajadores de la Estiba, que están con este nuevo día de paro, este nuevo día de movilización, y además también rompiendo, y el otro día lo comentaba precisamente con uno de ellos, rompiendo también esa pésima imagen que se ha querido y se sigue queriendo trasladar de ellos en algunos medios de comunicación a nivel nacional, controlados todos sabemos ya por quién, haciendo un ejercicio de la huelga absolutamente magnífico, absolutamente limpio, y luchando por sus derechos y luchando por un ataque directo, absolutamente también exagerado y visceral, que es el que han tenido contra ellos desde el primer momento, con esa excusa de la sentencia europea. Una sentencia que evidentemente hay que buscar alguna forma para, por supuesto, adaptarse a lo que ha dicho la justicia europea, pero utilizando una expresión muy común y que yo comentaba el otro día con dos trabajadores de la Estiba. Una cosa es que te quieran coger la mano y otra cosa es que te quieran sacar el brazo, que es lo que literalmente se intentó hacer con ese primer decreto, y que desgraciadamente se está intentando conseguir ahora que el decreto sea aprobado en esta segunda ocasión, con el cambio de opinión que ha tenido algún partido del arco parlamentario nacional. Sí. Ciudadanos, por ejemplo, han sido unos traidores, pero con mayúsculas, se han retratado perfectamente. Lo que todo el mundo sospechaba y todo el mundo sabía, todo aquel que está un poquito siguiendo la política, sabía que Ciudadanos es la marca blanca del Partido Popular, y lo digo a boca llena, lo digo y pese a quien le pese, lo voy a decir 1.000.000 de veces. Nos han traicionado de mala manera. De hecho, la segunda vez, cuando se votó, por si no lo sabe, el segundo decreto, la segunda vez que se llevó el decreto al Pleno del Parlamento, el día antes intentaron reunirse con Albert Rivera y no dio la cara. Es que no dio la cara. Llamé a los compañeros que estaban en Madrid y dice, Albert Rivera ni ha aparecido.
ha mandado a dos de los suyos, dos subalternos, como digo yo, y ni ha dado la cara. No quiero hablar más de Ciudadanos porque ni me merece la más mínimo. Me voy a callar porque me voy a lanzar, me voy a lanzar y no quiero. Brevemente. Hay muchas personas que no saben que las multinacionales, que nosotros trabajamos para unas multinacionales, varias, que son privadas, que están batiendo récord de beneficio, que el estibador no recibe ni un duro de las arcas públicas, que cuando las multinacionales pagan bien es porque están ganando dinero, que este plan que propone, este decreto que ha aprobado el señor ministro de la Serna, por decir algo, lo que pretende es que se indemnice, o sea, pretende prejubilar y pagarlo con fondos públicos. Es alucinante. Hace un ERE encubierto prácticamente. Una multinacional despide a los trabajadores y se paga con fondos públicos, que eso está aprobado, ¿eh? Eso está aprobado. Me parece algo increíble. Y por último ya es decir que el decreto recoge que todas las empresas que se instalen en los puertos pasen a ser empresas de trabajo temporal, ETTs, que deben de estar de alta como empresas de trabajo temporal. O sea, la barbaridad es increíble. Es cargarse un sistema como el portuario, que funciona perfectamente, que ellos mismos decían que era un ejemplo, que batía todos los años cifras, y se lo van a cargar de un plumazo y lo van a poner al pie de los caballos para que los fondos de inversión como JP Morgan y etcétera, compañías chinas que están ya comprando navieras, que ya han comprado navieras, se adueñen de los puertos y precaricen totalmente el trabajo. Eso es lo que quiere este decreto y que todo el mundo, por favor, lo sepa. Simple y llanamente, Javier, es continuar la política que ya han estado siguiendo a nivel nacional, la política de empleo que han estado siguiendo. Se habla mucho de la creación de empleo, se habla mucho del descenso, afortunado descenso del paro, afortunado evidentemente para que no tiene nada, que le llegue algo ya es una bendición, pero los sindicatos están constantemente poniendo el dedo en la llaga en ese punto. Sí, se está creando trabajo, pero se está creando trabajo en precario. Se está trabajo un precario de muy poca calidad, un trabajo muy precario en las condiciones, tanto en las condiciones salariales como en las condiciones de temporalidad. Y al final un sistema estable, como es el portuario, y un sistema con una masa salarial también importante para el trabajador, pues hay que romperlo. Esa es la estrategia que está teniendo el Partido Popular. Sí, eso no le vale, eso hay que romperlo. Pero al igual que también ha estado pasando en otros muchos territorios de España, tanto con la sanidad pública como con la educación pública. Es decir, la educación pública, sanidad pública es una estabilidad para el trabajador, al final terminan siendo funcionarios, ese empleo estable no vale. No le vale al Partido Popular. No le vale. Él quiere un trabajo más precario, un trabajo más temporal y que sean las empresas y esos fondos de inversión, que también los hay aquí en España, como decíamos, como hemos escuchado a lo largo de los últimos años. Esos mismos fondos de inversión que antes invertían en el ladrillo y que ya el negocio del ladrillo se ha acabado, pues ahora están invirtiendo en la sanidad privada o invirtiendo en la educación privada, con un gobierno que está siendo no condescendiente, no, está siendo cómplice en muchos territorios de España del desmantelamiento de la educación pública y de la sanidad pública en beneficio de la educación y de la sanidad privada. Con eso no quiere decir que donde se está luchando por mantener la sanidad privada, la sanidad pública y la educación pública, la educación y la sanidad no tenga problemas, que lo sigue teniendo, evidentemente, pero se está haciendo ese esfuerzo por mantenerlo. Hay otros territorios y otras comunidades donde el nivel de inversión que hay en lo público, en el sistema público y en el sistema privado, está girando la balanza de una forma absolutamente abismal, ¿no? Sí, ya te digo, están acabando con los últimos reductos de empleo digno. Y van a por ello y está claro que la política que están haciendo están totalmente al servicio de los grandes capitales, de los bancos y de las multinacionales, y son el Partido Popular es el partido de los grandes bancos, de las multinacionales y de los grandes capitales, ni más ni menos, y apoyados con este Ciudadanos, que yo estoy convencido de que fue creado por el Partido Popular para seguir esta estrategia que les está funcionando ahora mismo. En fin,
Dicho eso, además no me quiero enrollar porque cerramos el paréntesis. Sí, cerramos el paréntesis porque nos podíamos pegar toda la tarde hablando de tema, por lo menos lo que estamos trabajando en este momento en este sector, pues lo tenemos algo como el pan nuestro de cada día. Como que lo es. Como que lo es, exactamente, como que lo es. Salvador, diputado provincial de Cultura y concejal portavoz socialista. Me imagino que tendrás muy poco tiempo para tu vida particular y te agradezco que estés aquí porque me imagino que te faltarán horas en el día. Eso se lo podías preguntar a mi mujer, a la pobre, porque es la que principalmente... ¿Y a tu niño? ¿Y a tu niño? A los niños. Por eso te digo, pero principalmente a mi mujer, porque ella afortunadamente también tiene su trabajo y además su trabajo a turno, y conciliar esa vida laboral que tiene ella, la dedicación que yo tengo ahora mismo, con la vida familiar y con 2 niños pequeños, es complicado, no es fácil. Pero bueno, también dice el refrán, yo soy muy de refranes, yo soy muy refranero, dice el refrán que sarna con gusto no pica. Esa es la responsabilidad que uno quiso asumir, la dedicación que uno quiso tener, que yo quise tener también. Desde ahora ya se acaban de cumplir 6 años que entré en política local, y de los 6 años, los últimos 2 años son los que estoy dedicado de lleno a tiempo completo en la política. Es una decisión personal, esto es absolutamente voluntario. La política entra y sale quien quiere. Fue mi decisión personal y fue mi responsabilidad y mi compromiso con los compañeros que me arroparon para estar ahí y con los ciudadanos que nos arroparon también con su voto, y además con una respuesta positiva, como tuvimos hace 2 años por parte de los ciudadanos, de crecer un 50% el número de concejales que teníamos, del suelo que tuvimos de 4 a tener los 6 que tenemos ahora mismo, y con esa ilusión se trabaja y con esas ganas se trabaja de seguir creciendo y de que consigamos recuperar, de que el Partido Socialista en los barrios consiga recuperar la confianza de los ciudadanos. Es un trabajo duro, complicado el que tenéis por delante. Habéis estado gobernando los barrios durante muchísimos años. Uh-huh. El Partido Socialista, como tú bien dices, tocasteis fondo, habéis subido a 6 concejales y, bueno, tenéis la oportunidad de seguir subiendo, y todo eso pasa por trabajo y recuperar algo que es muy difícil, volver a recuperar la confianza de aquellos que en estas elecciones nos han votado y que antiguamente os votaban. Uh-huh. Eso es complicado. Veo que estáis trabajando, veo notas de prensa vuestras, estáis moviendo. No sé si llegará a calar en la ciudadanía, pero lo que sí es cierto es que yo como ciudadano, mira, a ver, voy a hablar más claro que el agua. Los jardines están hechos una auténtica porquería. Y voy a aprovechar que tengo este micrófono delante, y eso es uno de los lujos que tengo yo aquí. Como no cobro, pues me lo cobro en esto. Yo vivo en lo que todos conocemos como Los Laberintos, la barriada San Isidro, uh-huh, al lado del kiosco Antonia. Tú sabes que entre la avenida Doña Rosa hay una vía, digamos, auxiliar, que es paralela, y en ese espacio... donde van a poner un parking, hay una zona supuestamente verde. Sí. Verde. Eso es lamentable como está. Pero lamentable, de vergüenza. Totalmente abandonado, agujeros en el suelo, todo roto, basura por todos lados, ratas, etcétera, etcétera, y porquería. Pero eso no es casual, Javi. Porquería. Eso está hecho a conciencia. ¿Por qué? Porque en esa zona el ayuntamiento tiene proyectado cargarse esa zona verde y hacer una zona de aparcamiento. Hay una zona de aparcamiento. Claro. ¿Qué ocurre? Pues si esa zona ya no es verde y tú pones y adecientas la zona y la dejas como zona de aparcamiento, te estás cargando un parque y estás poniendo algo nuevo. Con eso es un engaño a los ciudadanos, en el sentido, el ciudadano estará contento, pues mira usted, me ha quitado la escombrera que había allí, claro, la porquería que había allí, claro, y me ha puesto un parque y me ha puesto algo nuevo por lo menos, que puedo meter el coche, etcétera, etcétera. Cuando ese ciudadano lo que tendría que tener es su zona verde en condiciones arregladas. Mira, por ponerte un ejemplo muy claro. ¿Qué ocurrió con la nave del recinto ferial? Un desastre. La dejas de la mano de Dios, la dejas, que se quede como esté, y en lugar
de arreglarla para seguir teniendo, y además, mira, viene al pelo porque antes has tenido aquí a los chavales de la banda de música que ensayaban allí. En lugar de reformarla, arreglarla y seguir manteniendo un espacio público de multiuso donde poder tener actividades sociales, actividades culturales, las ferias de muestra, que tuvieran su sede algunas asociaciones, que tuvieran su local de ensayo, pues ¿qué tenemos ahora? Una escombrera en el recinto ferial que todavía tiene las losas antiguas, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese proyecto que tienen bajo el cajón, que yo supongo que lo volverán a sacar ahora en las próximas elecciones, sea con Partido Andalucista, o sea con la sigla del 100%, del todo a 100 o las que sean, volverán a sacar ese proyecto de lo que querían montar de ese palacio de congresos que querían montar en el recinto ferial. Pero en definitiva la estrategia es muy simple. Yo dejo esto abandonado y cuando ya esté pues casi que se caiga a pedazos, pues vengo, lo tiro y la gente no lo echa de menos, porque la gente se queda con la sensación última de decir, es verdad que es que esto estaba hecho de polvo, esto ya es mejor que lo hayan tirado porque esto estaba hecho de polvo. Y hay gente que no se acuerda y con eso juegan, que eso está hecho polvo porque no se ha mantenido en condiciones, no se ha cumplido con lo que se tiene que cumplir, que es con el cuidado de nuestros espacios públicos. Y no solo es en tu zona, no solo es en la zona de los laberintos, no solo está ocurriendo generalizado en todo el municipio, y especialmente en las zonas, y además lo tenemos comprobado, en las zonas de menos tránsito del visitante. En las zonas de menos tránsito del visitante. Estamos teniendo aquí en los barrios, desgraciadamente, una gestión de escaparate. Y además intento arreglar un poquito, intento cuidar un poquito lo que ve el visitante que viene aquí, que gira las dos rotondas y viene al paseo a tomarse un café. Un ejemplo que tuvimos hace unos meses también que lo comprobamos fue el Parque Betis. El Parque Betis, cuya loma queda hacia la avenida, ha estado en un buen aspecto, pero los que paseamos de vez en cuando por el Parque Betis, si te asomas a la parte de arriba era una selva. Es una selva, yo lo digo yo porque yo he llevado muchas veces ahí a pasear con el perro y es una selva. ¿Qué ocurre? De los 23.800 habitantes que tiene los barrios y de todos los visitantes que tienen los barrios, ¿quién ve la parte de arriba del Parque Betis? Nadie, no se ve. Además, un mínimo. Es que dejan las adelfas más grandes para que no se vea desde la carretera. Es algo deliberado, totalmente. Absolutamente deliberado. Y una vez al año, cuando ya la maleza pasan y cortan todo, y hacen una operación allí de emergencia, ¿no? De cortarlo todo y ya está. Yo he visto allí, tengo fotografías de ellos, un hombre con un mulo, cegando hierba y cargando el mulo de hierba. Eso lo he visto yo allí y tengo las fotos con el móvil, ¿eh? Eso es algo alucinante. En un parque, bueno, te quedas alucinado. Eso es dejadez total. Con los juegos del Estrecho, que por cierto, aprovecho para felicitar a los trabajadores municipales. Los trabajadores municipales encargados de la organización y del día a día, y a los voluntarios. Los voluntarios que son los hombres y mujeres que están en los clubes deportivos, etcétera, que conocen el oficio, conocen lo que tenían que hacer, y los trabajadores municipales y los voluntarios realizaron un trabajo magnífico en la jornada de los Juegos del Estrecho. Aprovecho para decirlo. Pero ha ocurrido lo mismo con los Juegos del Estrecho. Hay instalaciones deportivas que se han limpiado y se han adecentado un mínimo porque teníamos los Juegos del Estrecho. Que ya decía el padre de algunos de los chavales que tenemos en los clubes deportivos, decía, no sé, tendremos que tener unos Juegos del Estrecho cada mes para que esto lo tuvieran más o menos en condiciones. Claro. Con las instalaciones deportivas que teníamos en este municipio. Y digo teníamos porque algunas ya no las tenemos. Con las instalaciones deportivas que teníamos en este municipio, de cantidad y de calidad. Pero claro, si tenemos gobernando el pueblo alguien que dice que es que había demasiadas instalaciones deportivas en el pueblo, pues con eso lo tenemos dicho todo. O el tema o si tenemos apoyando a quien gobierna en el pueblo, que también ha gobernado con él, señor Gil, cuando dijo hace 2 plenos, dijo la barbaridad que sobre la piscina cubierta. El primer fallo del PSOE había sido preparar una piscina cubierta para 500.000 habitantes. Y lo dijo así, señor Gil. Si 500.000 habitantes no tiene el campo de Gibraltar. La piscina cubierta se diseñó para un pueblo de en torno a los 40.000 habitantes, porque se diseñó en un momento en el que los barrios ya había superado los 20.000 habitantes y además tenía un ritmo de crecimiento que ya no es el mismo, desgraciadamente. Tenía un nivel de crecimiento demográfico que auguraba que en unos 15, 20 años se podría superar, ya se había superado la barrera de los 30, y en unos 15, 20 años se podría superar la barrera de los 30. Usted hace una gran inversión
Y usted que tiene un pueblo de 20.000 habitantes y hace una piscina para 20. Y claro, cuando el pueblo a los 10, 15 años tenga 30.000 habitantes, ¿qué hacemos? Otra piscina para 30. Las inversiones se hacen con previsión de futuro. Y en ese momento la previsión de futuro era correspondiente a lo que teníamos. Y en su momento, desde que se abrió hasta que el señor Romero entró de alcalde, desde 2008 hasta 2011, la piscina estuvo funcionando correctamente y con un nivel de usuarios y de actividades verdaderamente digno. La hemos tenido durante casi 2 años parada. A mí me sorprendió mucho cuando el otro día anunciaba el ayuntamiento que va a sacar el pliego de condiciones. Estamos en 2017. El señor Romero, y vete a la hemeroteca, a la maldita hemeroteca, como se dice muchas veces, el señor Romero anunció en enero de 2013, que a lo largo de ese año, porque ya había desavenencias con la empresa concesionaria, con la misma con la que se hacían fotitos cuando presentaban actividades y el señor Alconchel se hacía fotos con ellos cuando el señor Alconchel llevaba deporte y después la llevó el otro compañero, Francisco. Pues, como terminaron llevándose muy mal, pues el señor Romero anunció en enero de 2013, cuando le quedaba un año de concesión a la piscina, que a lo largo de ese año iban a rescatar el servicio de la piscina, iban a empezar. Desde ese momento hasta ahora, fíjate si ha tenido tiempo el gobierno andalucista de preparar el pliego de condiciones para que, tal y como se fue la anterior concesionaria, lanzarlo y que hubiera llegado otra. Pues haber arreglado la piscina, como ha habido arreglos que se han hecho a la piscina, al César, lo que es del César, arreglos que se han acometido en la piscina, pero bueno, usted, en cualquier otro sitio, piscinas públicas, piscinas cubiertas, tiene San Roque, tiene La Línea, que también tuvo muchos problemas, tiene Algeciras, pero un municipio más o menos de nuestro tamaño como San Roque. Bueno, lo último que yo sé, pues ya me fijé evidentemente en el tema, y lo último que yo sé, en la última concesión que se hizo en San Roque, 3 meses antes de que se acabara la concesión de la empresa actual, el ayuntamiento ya estaba lanzando el pliego de condiciones para la siguiente. Es que es lo normal. Es lo normal. No tardar 3 meses, no tardar 3 años. No tardar 3 años como nos estamos encontrando. Por no hablar... Yo creo que ha pecado muchas veces, bueno, dejando al lado lo del tema de la limpieza y la jardinería, porque es que da vergüenza cómo están los barrios. Yo me acuerdo, no voy a dejar temas, me voy a meter más en el tema. Me acuerdo cuando la limpieza anunció el señor Romero que le iba a llevar a cabo una empresa privada. Decía que contaba los días en la que empezaba a trabajar la empresa privada, iba a volver a ver el pueblo limpio y en perfectas condiciones. Y se hizo una foto, me acuerdo que salía, creo que era una foto al lado de una barredora, no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo de la noticia. ¿Y cómo está el pueblo hoy en día, por favor? Y sobre todo, una cuestión que desde el PSOE hemos denunciado más de una vez y siguen sin darnos una respuesta en condiciones. ¿Cuántos metros cuadrados de superficie verde ha perdido el pueblo de los barrios? Es que a mí me cabrea, sinceramente. Porque tú nada más que la entrada de la avenida, volviendo al Parque Betis, esas 2 aceras entre el Parque Betis y el Parque del Tren, que del Parque del Tren también tendríamos que hablar. Por esas 2 aceras, con su arriate, donde antes había flores y decoración, etcétera, que las ha cambiado por piedras blancas y cipreses chuchurríos, que parece un cementerio abandonado. Y césped artificial. Pero es que ahora te vas a la avenida Tercer Centenario adoquinado, y lo han cambiado por adoquinado. Pero es que ahora te vas a la otra y también lo han cambiado por cemento. Tú te pones a calcular la longitud de metros. Un arriate a lo mejor tiene 40 centímetros de ancho, sí, pero es que puede tener 300 metros de largo o 200 metros de largo. Y te pones a calcular en un lado, en otra avenida, en otra calle y en otra calle, y estamos hablando de cientos de metros cuadrados que antes tenían adorno floral, antes tenía plantas, tenía flores, y que ahora es piedra o plástico. Y sobre todo, que es lo peor, incluso yo lo he llegado a decir en los plenos y no me importa decirlo. Si eso lo hubiera hecho el ayuntamiento, porque la limpieza y el mantenimiento de esa superficie es del ayuntamiento, todavía siendo benévolo, siendo mucho más benévolo de lo que él fue en sus años de oposición,
siendo benévolo, podrías decir, mira, un ayuntamiento en una situación de económica fastidiada, una situación económica problemática, pues tiene que ahorrar costes. Y si yo me quito 1.000 metros cuadrados de superficie de flores y de plantas, pues 1.000 metros cuadrados menos de jardín que tengo que arreglar con los recursos municipales. Pero es que encima esa superficie le corresponde a Acciona. Esa superficie le corresponde a la empresa. Y la empresa no ha cambiado ni una coma del contrato que firmó con el ayuntamiento en su día, cuando estaban esos cientos de metros cuadrados de plantas adornando el municipio. No ha cambiado ni una coma. Es que yo hace un par de plenos lo pregunté, precisamente con la reforma de la avenida Tercer Centenario. Y dije, ¿cambia esta eliminación de superficie verde? ¿Cambian en algún punto las condiciones del convenio con Acciona? Y me dijo el señor Alconchel, el concejal de urbanismo, que en absoluto, que no cambiaba nada, porque donde antes se cuidaba un jardín, pues ahora se va a limpiar. Y hombre, querer convencer a los ciudadanos de los barrios que para la empresa, no para el ayuntamiento, no, para la empresa, que cobra lo mismo todos los años, que cobra el 1.000.000 y pico de euros que cobra todos los años de nuestros impuestos, decir que la empresa va a gastarse lo mismo en mantener una jardinera que en limpiar un adoquín, eso es insultar la inteligencia de los vecinos de los barrios. Totalmente de acuerdo contigo, vamos, es que a mí me indigna y me cabrea. Y ya me pueden decir quien quiera del equipo de gobierno, quien quiera, me puede decir que lo que quiera, pero el ayuntamiento, el pueblo de los barrios está sucio, y los jardines están mal cuidados. Y el que no lo quiera reconocer está engañando a sí mismo o pretende engañar a los demás. Y ya pueden ir a presentar la APP donde la quieran presentar. Lo que quieran. El pueblo de los barrios está sucio y los jardines están mal cuidados. Es que ya pueden decir lo que quieran y lo peor de todo es que no se le exige a la empresa concesionaria que cumpla con su trabajo. Y no lo entiendo. Porque si ellos tenían y vendieron a bombo y platillo que estas empresas iban a tener los jardines de maravilla, mucho mejor y perfecto, y el pueblo iba a estar limpio, que contaba los días, el señor alcalde contaba los días, y así firmaron un contrato y pagan religiosamente, ¿por qué no se les exige que cumplan con el contrato? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué no? A mí me cabrea, pero vamos, sublimemente. Y ya te digo, y el siguiente paso es ese. Tú como ayuntamiento consientes que la empresa se quite trabajo de encima eso. sin ahorrar ni un duro, sin rebajar un euro lo que le cobra al ayuntamiento. Se ha rebajado los metros de superficie de trabajo. Es decir, ha rebajado los costes de personal, los costes de material, etcétera. Pero no ha rebajado lo que cobra del ayuntamiento. Y al final el que sale perjudicado es el vecino de los barrios, pues donde antes tenía una entrada preciosa, con una decoración vegetal y floral magnífica, que era la envidia de todo el campo de Gibraltar, y ahora tenemos pues una entrada normal y corriente, con un adoquinado simple o con una superficie de plástico, o, como yo digo muchas veces, o con un cementerio abandonado, que es lo que parece la acera que baja por el Parque Betty, con esas plantas que eran blancas, ya no son tan blancas, y esos cipreses y los cipreses secos, ¿no? Es algo evidente, y el que no lo quiera ver, no lo quiera ver, y aquí ya no se trata de en contra de nadie ni nada. La evidencia está ahí, y el pueblo está sucio, y los jardines están mal cuidados. Eso, para mí, es evidente y es innegable. Y el que quiera rebatir eso, pues macho, yo pienso que está haciendo un ejercicio de cinismo bastante importante. Podemos hablar de muchas cosas, pero ya si nos metemos en el tema de los amortizados, en el tema de... Bueno, ya podemos ahí, apaga y vámonos. Bueno, la última... apaga y vámonos. Esta última semana ya ha llegado otro más. Y los que quedan. Lo que demuestra... Pues, para mí esto le vino grande desde el principio. Y ya no solo que le viniese y lo grande, solucionó Javier, de una manera mal, que no lo solucionó, sino que hizo el problema más grande. Mira, lo que hizo fue la actitud del pan para hoy, hambre para mañana. Vuelvo a los refranes. Pero sobre todo lo que demuestra es que ha mentido a la gente. Sí. Ha mentido a los ciudadanos de los barrios. Sí. Y sigue mintiendo. Sí. Y eso es lo más grave. Y además, precisamente en esta semana lo he recordado, porque y ya habrá tiempo de analizarlo con claridad, y además lo sacaremos, como se suele decir, una expresión que tampoco me gusta mucho, pero sí me gusta mucho lo que significa, con luz y taquígrafo, lo que dice y lo que está diciendo ahora mismo el Tribunal Supremo en las últimas sentencias que están llegando, en las que
además le está tirando de la oreja literalmente al ayuntamiento en el sentido de decir, no con esas palabras evidentemente, pero lanzando el mensaje de no diga usted que desde este tribunal se está teniendo disparidad de criterios, porque es mentira. Porque el Tribunal Supremo hace ya mucho tiempo que unificó criterios y unificó doctrina, y bajo ese criterio y esa doctrina unánime de los 13 ponentes del Supremo, la amortización de plaza no es causa objetiva de despido. Punto, pelota. Es decir, un despido sin indemnización, sin respetar los derechos de los trabajadores, con la excusa de una amortización de plaza, es un despido nulo. Y como ese llegó el primero, y como ese están llegando los siguientes. Es más, están llegando ya incluso los de algunos trabajadores que no pidieron en un primer momento en su recurso, no pidieron el despido nulo, pidieron nada más que la indemnización, y incluso ellos, habiendo cambiado después ese recurso, están consiguiendo también el despido nulo. Y hablo con conocimiento de causa. Con lo cual, lo que se ha hecho es engañar a los ciudadanos. Y el otro día recordaba que ya no solo, fundamental a los ciudadanos, pero es que yo recuerdo una reunión, una junta de portavoces, que además pedimos nosotros, y que tuvimos en la sala de juntas del Ayuntamiento de Los Barrios. El señor Romero, el señor Alconchel, el portavoz de Los Barrios si se puede, el portavoz del Partido Popular y yo. Y creo que también estuvo Miguel como portavoz del PIBA. Y los abogados del ayuntamiento. Personal, pero no del ayuntamiento, los funcionarios del ayuntamiento, no, el personal de confianza del ayuntamiento, es decir, los que ha contratado a Jorge Romero, sí, y los contratados del ayuntamiento. Y estuvieron allí presentándonos al principio, cuando dijo que iba a ir a Europa, etcétera, 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 2 sentencias. Una con una sentencia de despido nulo, de las primeras que ya habían llegado, y otra con la sentencia del Supremo en el que reconocía al trabajador los 8 días por año. Yo cuando veo las 2 sentencias, lenguaje jurídico, sentencia... No, sí, eso es difícil de interpretar y en Farragosa... Sentencia, no me iba a poner a leer ahí todo, claro, porque estaba atento a la reunión, a lo que estaba hablando, a lo que se estaba explicando. Claro, yo soy un leguleyo, como me dijo a mí un antiguo concejal del Partido Popular, que él se ufanaba mucho de ser abogado. Y yo, ¿verdad? Yo no estudié ya Derecho, yo estudié Periodismo, pero yo sé leer. Hasta ahí llego, hasta saber leer e interpretar lo que leo llego. Y el tema sí lo conocía un poquito. Y sí lancé una pregunta. Y le puedes preguntar a Rubén de Los Barrios si se puede. Sí lancé una pregunta. Digo, bueno, aquí nos estáis poniendo como ejemplo de la disparidad de criterio, de el criterio diferente que está teniendo el Tribunal Supremo. Estáis poniendo 2 sentencias. Pero claro, a mí me consta que hay trabajadores que reclamaron el despido nulo, claro, claro, y otros que no reclamaron el despido nulo, claro, y únicamente reclamaron la indemnización económica de 8 días. Y a mí me consta también. Y evidentemente, un juez o un tribunal nunca te da más de lo que tú pides, claro, aunque te corresponda. Claro. Es decir, si a ti te corresponde el despido nulo, pero tú no lo pides y tú solo pides la compensación económica, pues te la dan. Te la dan y punto. Y yo le pregunté al señor Romero, al señor Alconchel y a los 2 abogados que había allí. Abogados que estamos pagando todos los ciudadanos de Los Barrios. Digo, vale, tenemos estas 2 sentencias como ejemplo, pero a mí me consta que hay trabajadores que no pidieron el despido nulo, con lo cual no habría una disparidad de criterio del tribunal, no habría una diferencia de criterio del tribunal, lo que habría es una diferencia en los recursos. Unos han pedido una cosa, otros han pedido otra. Respuesta del abogado, que pagamos todos los ciudadanos de Los Barrios. No. Es cierto que hay trabajadores que han ido, pero estos son los 2 casos exactamente idénticos y los 2 recursos exactamente idénticos. Claro, no lo pude comprobar en ese momento por no leerme todo, pero hice así, me apunté el número identificativo de la sentencia, y cuando llegué a mi casa, ejercicio que puede hacer cualquiera que tenga internet, me metí en internet, jurisprudencia del Supremo, me bajé la sentencia, no viene el nombre y apellidos cambiados de la persona por el tema de la protección de datos, pero si viene Ayuntamiento de Los Barrios, etc. Además la misma sentencia, número de referencia de la sentencia. Y ya me puse a leerla con tranquilidad, y ya digo, yo en la facultad, en periodismo yo nada más que di 4 asignaturas de Derecho. Ya está, yo no estudié Derecho, pero sí sé leer. Y me pongo a estudiar, me pongo a leer y veo. Estimamos el recurso interpuesto por don fulano de tal en reconocimiento de su indemnización por 8 días por año. Claro. ¿Mire usted? O sea, yo me quedé y después lo dije.
Y se puso el señor Romero... como un loco. Se puso el señor Romero en el siguiente pleno vamos, encendido. Que si estábamos faltando al respeto de los profesionales, No, mire usted, faltando al respeto de los profesionales, no. Me han faltado el respeto a mí. Me ha faltado el respeto a mí. Y ya no solo a mí, sino a las siglas que represento. Y a todas las siglas de la corporación, porque usted ha reunido a los portavoces de este ayuntamiento para mentirles en la cara. Para tener ahí a un trabajador que está pagando usted con el dinero de los ciudadanos de los barrios para mentirnos en la cara. Porque nos dijo que era el caso exactamente idéntico y los recursos idénticos. Y era mentira. Los recursos no eran idénticos. Y a la vista está que desde ese momento que ya se han resuelto los primeros trabajadores que solo pidieron la compensación económica, todos y cada uno de los casos que están llegando son de despido nulo. Es decir, no hay disparidad de criterio ninguna del Tribunal Supremo. Son todos los despidos nulos. Con lo cual, los 100.000 euros que nos hemos gastado todos los ciudadanos de los barrios en que el señor Romero mande papeles al Tribunal Europeo han sido tirarlos a la basura. Porque no ha valido para nada. Ni a la asesoría de los abogados externos, ni reclamar al Tribunal Constitucional, ni reclamar, evidentemente, al Tribunal Europeo. No ha valido absolutamente para nada, nada más que para seguir gastando dinero y lo que está buscando, seguir eternizando el problema, eternizando el conflicto, que dure, sin importarle que por día que pasa aumenta la cuenta que va a tener que pagar el ayuntamiento. Claro, comenta. No le importa absolutamente nada. Lo único que quiere es no terminar asumiendo la responsabilidad de lo que hizo, que lo que hizo fue simple y llanamente más de 100 despidos ilegales en este ayuntamiento. Meter la pata hasta, como se suele decir, hasta los corvejones. Eso es una metedura de pata brutal. Aparte, como tú decías, engañó a todo el mundo. Y a uno de los que les engañó fue a mí. Y no me voy a cansar de repetirlo y no me voy a cansar de reconocerlo porque, bueno, yo actué creyendo que hacía lo mejor por mi pueblo y creyendo firmemente en esa opción y en ese proyecto. Y cuando hablaba de los despidos de los trabajadores, yo me acuerdo muy bien. Me decía, antes de tocar a los trabajadores tengo que encargarme de la gente que cobra 3.000, 5.000, 4.000. Los últimos son los trabajadores. Yo me acuerdo que le dije, el día que toque a los trabajadores me tendrás enfrente. Sí, porque había 15 o 30, 15 no, había por lo menos 30 en el ayuntamiento que cobraban 6.000 euros y no iban a trabajar y no iban no sé cuánto. Todavía no tengo noticias de que haya despedido ninguno de esas personas. ¿Y dónde están? No tengo noticias. Me acuerdo del club de los 3.000. ¿Se acuerdan del club de los 3.000? Sí. ¿Dónde está ese club? ¿Qué ha sucedido con ese club? Lanzo la pregunta, seguro que me están escuchando, porque tiene sus correvidiles que van corriendo, lo que ha dicho Javi, va arriba, va. Pues preguntarle, ¿que ese famoso club de los 3.000, dónde está? ¿Qué ha sucedido con él? ¿Quiénes eran? ¿Ha despedido alguno? ¿Dónde está el delito? Volviendo a un tema que me toca esta mañana con Merche, pero es que ha sido un tema también de esta semana. ¿Dónde están esos millones de la tasa de inertes que parecía que es que alguno se lo estaba llevando, que alguno... Bueno, ¿dónde están ahora los 8 millones que el ayuntamiento ha dejado de cobrar por la tasa de inertes desde 2011 para acá? 8 millones, es muy fuerte, ¿no? Y yo sí que no voy a caer en el juego de Jorge Romero, de lanzar sombra de duda con que si alguien se lo ha llevado, porque eso, no usted, esos 8 millones no es que falten, no es que se lo haya llevado nadie, es que esos 8 millones no se han cobrado, punto. No se han cobrado. Y no hay una justificación como para que no se hayan cobrado. Y sobre todo, cuando el que ordenó que se dejase de cobrar esa tasa, que se le dejase de cobrar a la empresa ese 1,5 millones al año, es el mismo que estuvo durante 7 años antes, o 5 años antes, difamando a todo bicho viviente en este pueblo, difamando a los anteriores gobernantes, difamando a Carmín, difamando a Cerinó, porque todo eso es una trama de corruptela, una trama de corrupción, etcétera. Me acuerdo perfectamente de aquello, porque yo hablé ante estos micrófonos de aquel tema. No me acuerdo exactamente de las cantidades, pero creo que decía que en pleno se había aprobado, siendo alcalde Alonso Rojas, que se cobrara a 9 euros la tonelada, nada más, creo que era. Y que Alonso Rojas la estaba cobrando a 7 euros. Creo que era así. O a 7 y a 5, 9 y 7. Más o menos. Una cantidad superior que se había aprobado en pleno y que se estaba cobrando menos. Y al final... Y lo que decía él, y la batalla que dio, y el caballo de batalla suyo en esa época fue
echaba cuentas, desde tanto que se está gestionando el residuo inerte, el ayuntamiento, lo de los barrios, por la cara, porque sí, le ha perdonado a Acerinox no sé cuántos millones de euros. Pero es que preguntaba, ¿dónde están esos millones? Como si alguien se los hubiera llevado. Sí. Como si alguien se los hubiera llevado. No, mire. Y al final quedó demostrada la sentencia. Y ahora llega él y no cobra nada. Ahora llega él y no cobra nada. Y sin dar explicaciones ni por qué. Sin dar explicaciones. Y para más INRI, la denuncia que puso terminó en la basura porque el juez vio que no había delito en la actuación del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque la empresa presentó un informe económico justificando y actualizando y matizando el precio que se tenía que cobrar por la tasa. Simple y llanamente por una frase que la primera concejal de Economía que tuvo Jorge Romero decía mucho, y lo decía Jorge Romero. Tú no puedes sacarle un beneficio a una tasa. Es decir, la tasa tiene que ir en correspondencia con el gasto que se cuantifica en esa actividad. Si esta actividad tiene un gasto de 8 euros, pues tú no puedes poner una tasa en 15, tú tienes que poner la tasa en 8 euros. Acerinox presentó un informe económico que matizaba esa actividad, informe que pasó y que fue fiscalizado por el ayuntamiento, por los técnicos del ayuntamiento, y se hizo y no hubo ningún problema. De hecho, el juez vio que no había ningún delito, no hubo ninguna intención ni de delinquir ni de beneficiar a la empresa, simplemente ajustar las cosas a la realidad. Lo que no se ajusta a la realidad es que precisamente quien estuvo durante años acusando de corrupción a diestro y siniestro, ahora llegue de alcalde y en cuanto recibe para el ayuntamiento 900 y pico mil euros de Acerinox en cash, deja de cobrar la tasa. Además, sin derogar la tasa, porque la tasa no la eliminó al momento, simple y llanamente dejó de cobrarla, que esa es otra dejación de funciones. Y además una tasa que, por eso, que como estaba vigente, que podría haber seguido generando ese ingreso. Por eso decía yo esta mañana con Merche, y en la nota de prensa que mandamos esta semana, nosotros calculamos ya la pérdida para el Ayuntamiento de los Barrios entre lo que no se ha cobrado y lo que va a tener que devolver y lo que va a perder este ayuntamiento. Calculamos la pérdida a día de hoy en más de 10 millones de euros. Porque tú tienes que contar con los 8 millones, un millón y pico en 6 años, calcula, te sale en torno a los 8 millones. Esos 8 millones de euros que no se han cobrado. El casi millón de euros que ahora tiene que devolverle el ayuntamiento a Acerinox. Porque sin saber todavía qué iba a decir el juez sobre la denuncia que él puso, Jorge Romero ya le exigió 900 y pico mil euros a Acerinox porque él estaba convencido que la denuncia esa la ganaba, claro, porque él sabe más que el Tribunal Supremo. ¿Y la perdió? Y la perdió. Pero Acerinox desembolsó el dinero. Acerinox te dijo, muy bien, se acabó el problema, toma usted el dinero. Ahora, a ver qué termina diciendo el juez. El juez dijo que no había delito, que la reducción era legal, normal y justificada, y Acerinox evidentemente ha pedido su dinero de vuelta. Pues tú calculas, esos 8 millones más o menos, los 900 y pico mil que ahora le tiene que devolver a Acerinox, y la propiedad de los terrenos del depósito, de la propiedad de los terrenos del vertedero de inertes, que eso estaba reflejado, estipulado en el convenio que Jorge Romero rompió. En el convenio que llegó con Carmen para la recogida de inertes, quedaba contemplado que una vez que el vertedero cesase su actividad y se sellase, esos terrenos pasaban a ser parte del Ayuntamiento de los Barrios. Jorge Romero y Miguel Alconchel han defendido en pleno que es que esos terrenos son de Carmín. Lo han dicho ellos, que son de Carmín. ¿Por qué interés? No lo sé, pero el interés de los ciudadanos de los barrios seguro que no. Porque algo que según convenio, al cabo del tiempo, tardase 10 años, 7 o 14, iba a estar por convenio, iba a pasar a manos del ayuntamiento, ellos han roto ese convenio sin respetar la cláusula de ruptura del convenio. Ellos se han quitado de ese tema. Rompieron el convenio, dejan de cobrar la tasa, no la derogan, etc. Yo me quito de en medio de ahí. Y dejo de ingresar para este ayuntamiento 1 millón y pico al año y además unos terrenos que dentro de X años tendrán un determinado valor, míos no, que se los quede la empresa. Eso es una barbaridad y eso es perder patrimonio y perder dinero para este ayuntamiento. Los que tanto presumían, Javi, tú lo sabes perfectamente. Sí, no. Los que tanto presumían. Mira, me está hablando de una cosa que la viví. Me está hablando de una cosa que defendí. Me está hablando de una cosa en la que vertí horas de radio y convenció totalmente de que tenía razón, de que el ayuntamiento estaba haciendo una barbaridad. Ahora me da mucha rabia cuando miro para atrás y veo las meteduras de patas mías, creyendo que era lo mejor, y viendo cómo
perfectamente fui engañado en ese aspecto. Me da mucha rabia, pero bueno, yo siempre me queda el alivio de pensar que lo hice pensando que era lo mejor, por supuesto, para mi pueblo. Y también da mucha rabia que, lo mismo que el señor Romero, monta jornadas vecinales para sacar para sacar sus esquemitas y hacer esos mítines fuera de periodo de campaña electoral, pero sigue haciendo mítin y da sus ruedas de prensa cada vez que le conviene, etcétera. ¿Por qué no ha dado rueda de prensa para hablar de los últimos despidos nulos? No, bueno. ¿Por qué no ha dado rueda de prensa? Bueno, porque esto... ruedas de prensa urgente. Lo hemos descubierto esta semana, gracias también gracias también, que ha sido una entidad que también ha salido al tema, a la palestra en el tema de los inertes de Acerinox, con la denuncia, etcétera, etcétera, como ha sido la coordinadora local, sobre todo en defensa del medio ambiente, etcétera, pero que aparte del impacto medioambiental de Acerinox también han querido tocar este tema. Nosotros lo estamos haciendo también el seguimiento del tema, lo venimos haciendo durante todos estos años. Que la resolución de esto fue el año pasado, en 2016. Y de eso el señor Romero no ha abierto la boca. No he dicho ni hola. O sea, que tiene que devolver 900 y pico mil euros a Acerinox y el señor Romero no ha abierto la boca. Y después presumimos de transparencia. Y después, el próximo lunes en el Pleno, volverá a dar el meeting, volverá a cortarnos la palabra, volverá a amenazarnos con echarnos, etcétera. De transparencia podemos hablar de todas las denuncias que hay. Etcétera, 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 etcétera. Por la falta de transparencia etcétera, etcétera. Y al final me da igual, Javi, si esto es denunciable o no es denunciable, pero sí es falta de transparencia. Es decir, de lo que usted presumió tanto, consiguió esos 900 y pico mil euros de Acerinox, porque usted tenía... Ahora le toca devolverlos con el dinero de los ciudadanos y usted se calla la boca. Yo no sé si eso es denunciable. O no. Pero lo que sí es de vergüenza. Es de vergüenza. Bueno, si te parece, vamos a hacer un pequeño descanso porque los que nos estén escuchando en casa dirán que a ver si nos dan un poquito de aire. A ver si nos dan un poquito de aire porque nos embalamos y se puede hacer para los oyentes lo podemos hacer un poquillo pesado. Y no es el caso. Queremos tenerlos enganchados, queremos que descansen un poquito y después vamos a hablar de más cosas. Podemos hablar de nuestras cositas como las 300 viviendas que se firmaron ante notario. Y también me gustaría hablar de la famosa auditoría de cuentas externas, porque yo me dejé aquí la garganta enarbolando esa bandera, la auditoría de cuentas externas. Eso fue un caballo de batalla brutal. Y si lo mira, tenía prioridad 1 en el programa del señor Romero. ¿Dónde está la auditoría de cuentas externas? Firmado ante notario. Ante notario. ¿Dónde está la auditoría de cuentas externas? ¿Dónde está? Que iba a salir todo. ¿Dónde está la auditoría de cuentas externas? Igual que no sabemos dónde está el Club de los 3.000, no sabemos dónde está la auditoría de cuentas externas firmada ante notario y las 300 viviendas ya. Ni te cuento que, yo tenía mucha esperanza en estas 300 viviendas. Bueno, perdón. Vamos a hacer un pequeño descansito y seguimos hablando un poquito más de estas historias que están ahora saliendo a la palestra después de muchos años. Seguimos en el micrófono abierto, seguimos con Salvador Puerto y Alberto, este identificativo me ha gustado, yo tengo que grabarte alguno más, me gusta escucharme a mí, y me ha gustado cuando salía en la Feria de los Barrios en todo el recinto ferial, Radio Son los Barrios, qué pelotazo, me ha encantado. Seguimos con Salvador Puerto, de verdad que estamos recordando historias y situaciones que ahora, que sucedieron en el pasado, pero que están teniendo ahora su repercusión en estos momentos y que son repercusiones muy graves y muy serias. Podemos seguir hablando de cosas que se prometieron en el pasado y que no se han cumplido. Y yo ya he hablado de esto en otros programas porque no se me olvida y ni se me olvidará en la vida. Y me acuerdo perfectamente que su caballo de batalla, el caballo de batalla del señor Romero, cuando estaba en la oposición, lo que prometió en su programa electoral, lo que prometió y firmó ante notario, entre otras cosas, era la auditoría de cuentas externas. Que eso era la panacea. Y que yo, ante estos micrófonos, me desgañité exigiéndola.
exigiéndola y diciéndole a los oyentes, señores, que cuando este hombre sea alcalde va a hacer una auditoría de cuentas externa, desde una empresa objetiva e independiente, y que se va a ver aquí la gestión que se ha hecho y se va a someter, como decías tú antes, a luz y taquígrafo, y se va a ver todos los chanchullos. ¿Dónde está la auditoría de cuentas externas? Y ahora le hago la pregunta directa al equipo de gobierno y al señor Romero. ¿Dónde está la auditoría de cuentas externas que anunciaste, que prometiste, que vendiste a todos los ciudadanos, incluido yo, que era la panacea, que iba a ser el inicio de todo? ¿Dónde está? Le pregunto, ¿dónde está la auditoría de cuentas externas que usted prometió, que firmó ante notario y que vendió a todo el mundo? Se lo pregunto. Y ahora dirá, qué mala leche tiene Javi Mena. Es muy malo. Es muy malo. Pero yo confié, yo creí en eso, yo defendí eso y yo pido eso. Lo pido porque lo luché. Lo pido porque me dejé la garganta. Lo pido porque se lo dije a todas las personas que yo conocía, incluida mi familia. Y por eso te lo pido. ¿Dónde está la auditoría de cuentas externas? Contesta. Podríamos seguir porque tenemos las 300 viviendas de autoconstrucción. Ante notario. Ante notario. Ya lo dije, lo he dicho en anteriores programas de radio. Este señor, el señor Romero, señor alcalde de Los Barrios, es la única persona que yo conozco que miente ante notario. Es muy fuerte. No, pero es así. Es una mentira ante notario. Esta mañana lo he recordado en mi espacio, en mi horita semanal que tiene a bien concedernos esta radio con Merche. Nosotros desde el PSOE hemos sacado una nota de prensa en estos días recordándolo. ¿Por qué? Porque fue una promesa que hizo ante notario el 20 de mayo de 2011. Salió en el Europa Sur, salió en el Área, salió en todos los medios de comunicación. Él firmando ante notario con recursos municipales, si era alcalde, iba a hacer el plan andalucista de vivienda, fomentando la autoconstrucción, la protección, etcétera, para jóvenes, personas discapacitadas, personas mayores y familias desfavorecidas, garantizando la construcción de 300 viviendas sociales en 4 años. Y eso lo prometió el 20 de mayo de 2011. Pasaron los 4 años y no lo cumplió. En el programa electoral del 2015, en el punto 30 del programa electoral del Partido Andalucista, reeditó ese compromiso, volvió a lanzar ese compromiso a los ciudadanos. Volvió a decir, con recursos municipales, plan andalucista de la vivienda, etcétera, etcétera. Pues ya estamos en junio de 2017, como le decía esta mañana Merche. Le falta 2 añitos de legislatura para, si quiere cumplir alguna promesa ante notario de las que hizo. La de la auditoría. Lo de la auditoría es muy sencillo, Javier. No le interesa hacer la auditoría de cuentas externas. No le interesa, entre otras cosas, porque se le acaba el discurso. Y entre otras cosas porque si hace la auditoría de cuentas externas del ayuntamiento, lo que estará demostrando es que lleva años mintiéndole a los ciudadanos de los barrios. ¿Por qué? Porque es innegable, yo no lo he negado nunca y no voy a hacerlo ahora, es innegable que él en junio de 2011, cuando se hace cargo de la alcaldía, él se encuentra en el ayuntamiento en una situación económica muy complicada. Una situación económica muy complicada del ayuntamiento. Y un ayuntamiento con más deuda de la que debería tener, por supuesto. Porque durante los años de gestión de mi partido, lo mismo que se hicieron cosas muy bien, se hicieron cosas que no estuvieron bien, que no estuvieron bien hechas. Y entre otras cosas fue esa acumulación de la deuda. Pero claro, nada más que hay que coger el histórico. El señor Romero cifraba la deuda en su día en 160 millones de euros en 2009-2010. Ya nos acercábamos a 2011 y ya de 160 decía que la deuda era de 180. Ya gobernando, empezando a gobernar, decía que la deuda era de 190. La que se encontró él. Ha seguido gobernando y ha seguido aumentando la cifra que él dice de deuda que se encontró, que de 160, 170, 180, 190, ya dice que él se encontró en 2011 una deuda de más de 220 millones de euros. Si hace la auditoría de cuentas externa y real y objetiva, no va a salir esa cifra. No es que no tuviera deuda el ayuntamiento, evidentemente que no, pero no va a salir esa cifra. Porque ese señor Romero desgraciadamente miente y además miente de forma compulsiva. Lo hizo el mes pasado en el periódico La Nueva Verdad. Una entrevista que le hicieron a doble página en el periódico.
Si coges el periódico, te puedes poner a leer, y hablando de lo que él se encontró, etcétera, no, porque nos encontramos una deuda con Seguridad Social y Hacienda de más de 50 millones de euros. ¡Mentira! ¡Es mentira! La deuda que se encontró el Partido Andalucista cuando entró a gobernar en 2011 en Seguridad Social y Hacienda era de 35 millones de euros. ¿Como para presumir? No, como para presumir no, evidentemente. No tendría que tener este ayuntamiento esa deuda, eso está claro. Pero no era de 53, era de 35. Y además te puedo traer cuando tú quieras, o se lo puedes pedir a los sindicatos, porque de los primeros papeles que firmó Jorge Romero de alcalde fue una carta que le envió, un escrito que le envió a los sindicatos justificando esos despidos que iba a realizar, etcétera, etcétera, en la situación económica del ayuntamiento. Y ahí el propio Jorge Romero, firmado con su tinta verde, como suele firmar, recoge cifra actual del Ayuntamiento de los Barrios con Seguridad Social y Hacienda a junio de 2011, 35 millones de euros. Cuando hemos entrado en el plan de ajuste, cuando el Ayuntamiento le ha pedido el préstamo al Estado con su interés, que entramos en 2016, en ese plan de ajuste que pidió el 2016, entre 2015 y 2016, a finales de 2015 la cifra era de 53 millones. Es decir, tú te encontraste una deuda de 35 millones con Seguridad Social y Hacienda en 2011 y 4 años después, con tu gestión, durante la gestión del señor Romero, se ha elevado esa deuda de 35 a casi 54. Estamos hablando de 19 millones de euros más de deuda con Seguridad Social y Hacienda en 4 años. De esos 4 años de superávit, de gestión magnífica. Y ese préstamo que hemos pedido, ahora dice el señor Romero, ¿estamos al día con la Seguridad Social y Hacienda? No, mire usted, estamos al día, ¿no? Porque hemos llegado a un acuerdo, lo mismo que el que tiene que pagar la luz o tiene deuda con la luz y el agua en casa, pues llega a un acuerdo con la empresa y dice, mire usted, sáqueme usted de la lista de morosos y yo me comprometo a pagar, pero yo ya estoy fuera de la lista de morosos. Eso es lo que ha hecho este ayuntamiento, para seguir adelante, porque era necesario, etcétera, etcétera. Eso no lo discuto. Pero, hombre, no mienta usted con la cifra. No diga usted en el periódico, como dijo el mes pasado, es que yo me encontré una deuda de 53 millones en esto. No, mire usted, la deuda no era de 53, la deuda era de 35. Se ha generado casi 19 millones de euros más en su gestión. Y eso lo tiene que asumir usted, porque ha sido su gestión. Pero claro, echa todo a la culpa de siempre, echa todo a la mochila de la deuda, la herencia, la ruina, etcétera, pues sí, etcétera. Pero es una de las explicaciones pero al final, Javi... ¿Por qué no ha hecho la auditoría? ¿Por qué no? Pero al final, Javi, como te decía antes y te decía fuera de antena, aun reconociendo que la situación del ayuntamiento, que él se encontró en una situación muy complicada, porque lo sufrieron mis compañeros en el gobierno en ese último año. Eso es evidente. Bueno, si mis compañeros de partido en los últimos años de gobierno tuvieron una situación complicada, evidentemente esa situación complicada es la que se encontró él. Pero aun reconociendo eso, Javier, lo que tú no puedes hacer es mentirle a la gente. Y excusarte en lo mismo de siempre, y sobre todo cuando ya llevas 6 años gobernando, y como te decía antes fuera de antena, sobre todo cuando tú coges el presupuesto de 2017 y resulta que el ayuntamiento prevé gastarse este año más dinero en asesoría jurídica externa, es decir, en abogados, en contratar abogados, que en limpiar el pueblo, que ha sido una de las críticas que le hicimos en el pleno de los presupuestos. Este ayuntamiento tiene presupuestado 1.200.000 euros para limpieza del término municipal y el gasto previsto en asesoría jurídica externa es 1.400.000 euros. Qué fuerte, macho. Pues si usted se va a gastar más dinero en batallas judiciales, en su venganza, en su obsesión, más que en limpiar el pueblo, así tenemos el pueblo que tenemos. Y además nos vale para retrotraernos un poquito a lo que hablábamos antes en la primera parte. Tenemos un pueblo sucio, mal cuidado y embarcado en 14.000 batallas judiciales por capricho del señor Romero. Pues sí, es así, es por desgracia. Yo lo único que le pido es eso. A ver, a todas las personas que creímos en él, a todas las personas que le votamos, a todas las personas que creímos lo que firmaba ante notario, pienso que nos debe una explicación. Y tanto que él exige al Grupo Socialista en repetidas ocasiones que pidan perdón, le exijo a él que pida perdón a aquellas personas que les prometió una cosa y que no la cumplió. O sea, que yo le digo que por favor que pida perdón, que diga, perdonadme porque yo prometí esto ante notario, perdonadme porque creísteis en mí, porque incluso lo firmaba ante notario y después no lo he hecho. Por lo menos dé una explicación, por lo menos dé la cara y diga, mira, no lo he hecho por esto, algo.
y pida perdón. Tanto que si es él que pida perdón usted. Porque ese es el problema que hay cuando uno pide, pídeme perdón, pues pide perdón tú, picha. O por lo menos un mínimo de autocrítica. Un mínimo de autocrítica. No se puede gobernar con esta prepotencia. No eres el dios Sol, no eres Luis XIII, no. Y por lo menos reconoce, aquí me he equivocado, no soy Dios. Reconócelo, da la cara. Mira, no he hecho las 300 viviendas que prometían ante notario por esto y por esto y por esto. No he hecho la auditoría de cuentas externas ante notario, que os lo vendía bondo y platilla, que eso era la madre de todo, la madre de todas las batallas era la auditoría de cuentas externas. La panacea. Por lo menos explícame ahora a mí, a tu votante, a ti, al que yo di la cara por ti, explícame por qué no lo has hecho. Dime por qué. Y se lo hizo a todo el pueblo. ¿Y por qué lo firmaste ante notario? ¿Por qué? Y pide perdón. Y pide perdón. Yo por eso, ahora que, me lo comentaba esta mañana también con Merche, ahora que se habla mucho de que se le ha dicho que se va, que lo deje, que no sé cuánto, porque haga lo que quiera. Firmó ante notario. Yo cada vez que me preguntan, Salva, ¿y tú crees que...? Yo, mira, yo no, afortunadamente no estoy en la cabeza de Jorge Romero y jamás voy a entrar en la vida personal y particular, que decida lo que quiera, pero bueno, que él diga que se va a ir porque lo firmó ante notario, yo siempre digo, el grado de cumplimiento que ha tenido de sus promesas ante notario es el que es. Si esta la cumple, pues sería la única que ha cumplido hasta el momento. Pero en definitiva, lo que sí es una pena y lo que sí es lastimoso es que al final ocurre, además, pleno tras pleno, y ocurre mes tras mes, en lugar de dar, como tú dices, explicaciones veraces de lo que hay, a favor y en contra, oye, pero explicaciones veraces de lo que hay, al final se escude siempre en lo mismo, en la difamación, en el ataque al grupo socialista, en el insulto, en la ruina, en la herencia, en la no sé cuánto, etcétera, en el ataque personal. Y al final estamos hablando del futuro, del presente, pues estamos hablando de muchas cosas que vienen desde el pasado. Pero claro, que él utilizaba, vendía, aprovechaba y pescaba votos con esos mensajes en el pasado, y nos están explotando la cara ahora en el presente. Están explotando y además desgraciadamente, van a marcar mucho el futuro. Porque una de las preguntas que hay que hacerle al equipo de gobierno, hablando por ejemplo, de ese 1 millón de euros casi que tiene que devolver a Acerinox, ¿cómo lo va a devolver? ¿Cómo va a ser? Porque, y que de la cara. Claro. Y que de la cara. Sea una devolución en metálico, sea compensándole impuestos que tenga que ingresar a Acerinox, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una pérdida de capacidad económica para este ayuntamiento. Lo mismo que va a ocurrir con todo el tema de los amortizados que está cayendo. Entonces, como te digo, en definitiva son temas que él aprovechó en el pasado, utilizó en el pasado, que nos están estallando en la cara en este pueblo, en el presente, y que desgraciadamente van a marcar el futuro de este pueblo. Claro que es lo que tendríamos que estar trabajando todos en el futuro de este pueblo. Pues mira, pues sí, yo lo resumiría muy rápido. Mira, que todo lo que ha hecho este alcalde Jorge Romero durante los años que ha estado gobernando y está gobernando, ¿está mal? No. Todo lo que ha hecho no está mal. No. ¿Que hay cosas que ha hecho mal? Claro. Cosas muy mal hechas. Muy mal hechas. ¿Que nos están reventando la cara? Sí. Y ahora les pido que lo reconozca. Le pido que tenga humildad. Le pido que pida perdón. Porque vamos a ver. Si no se cansa de pedir que el PSOE pida perdón por la gestión que hizo, que fue desastrosa, bajo mi punto de vista, tú me lo vas a permitir, tú dirás que no. No voy a entrar ahora en eso, si quiero otro día hablamos. Y pedir perdón. Señor Romero, pida usted perdón por cómo ha gestionado el despido de los trabajadores del ayuntamiento, porque ha sido un auténtico desastre. Un auténtico desastre, anunciado a bombo y platillo, se le advirtió en 10.000 idiomas, despreció cualquier opción, hizo un órdago a la grande, o esto nada o me voy, y metió la pata, pero la pata que le va a costar muchos millones al Ayuntamiento de Los Barrios. Señor Romero, usted se equivocó, y lo hizo mal. No se puede seguir haciendo la bola más grande. Recursos al Tribunal de Estrasburgo y a la Santa Sede. Ya vale. Se equivocó, no haga la bola más grande. Lo hizo mal. Un ápice de humildad.
y pida perdón a esas familias, que lo han pasado muy mal, que es que los demonizó, que es que llegó a dividir el pueblo, que es que llegó a crear una brecha social en la que una parte del pueblo les llamó de todo a esas familias, que es que usted las dejó en la calle, sin una indemnización, y totalmente demonizadas como si fueran, vamos, algo malo. Pida perdón, señor Romero, que lo ha hecho mal, muy mal. Y lo sigue haciendo, Javi. Que podrá haber hecho otras cosas bien, no se lo discuto, pero ahora le pido a él que pida perdón. Y te digo que lo sigo haciendo porque... Y que no haga la bola más grande. Hasta no hace muy poco, el señor Romero ha dicho en los plenos que eso es un grupo de gente que lo único que quiere es cobrar sin trabajar. No, mire usted. Sí. Esa gente está reclamando sus derechos. Claro. Sus derechos. Y se lo ha dado un juez. Y se lo ha dado un juez. Punto. A partir de ahí, el guante que me lanzabas hace un minuto. Yo estoy encantado de venir aquí cuando tú quieras reclamarme, hablar de pasado y estaré encantado también hablar de futuro, que es lo que nos ha faltado hablar hoy y estaré encantado de hacerlo. Pero en cuanto a lo que tú me decías, a mí sinceramente, y yo intento ser muy equilibrado en los juicios de valor que hago, intento ser muy ecuánime, aunque como cada uno también tengamos nuestra opinión y nos rememos en las cosas nuestra sardina, pero yo intento ser... A mí me cuesta mucho trabajo encontrar 5 cosas que haya hecho bien este alcalde en 6 años, 5 cosas que haya hecho bien. Me cuesta mucho trabajo encontrarlas. Y a mí, esta mañana se lo he dicho a Merche, y los que me conocen bien lo saben. Yo soy muy de decir al César lo que es del César, ¿no? Que si hay algo que está bien hecho, no tengo problema en reconocerlo. Ahora, tal y como está el pueblo, tal y como está el municipio, tal y como está nuestro deporte, tal y como está el servicio que se le está dando a los ciudadanos, donde ahora los ciudadanos, por ejemplo, de Palmones, que tenían su junta municipal de distrito, donde gestionaban el 90% del papeleo que tenían que hacer con el ayuntamiento, lo podían hacer al lado de su casa. Y ahora tienen que venir allí, y ahora tienen que venir aquí a los barrios forzosamente, igual que ocurre con Cortijillo, donde antes el deporte, un padre de familia, aunque estuviera en una situación económica fastidiosa, podía permitirse el tener a sus 2 niños practicando deporte en las escuelas municipales, en las instalaciones municipales. Y ahora a un padre le cuesta a su niño tener practicando deporte, le cuesta 100 euros por niño, más de 100 euros por niño. A mí me lo va a decir. Por ejemplo, por ponerte algunos detalles, aparte de la propia imagen, de la propia imagen del pueblo, como estábamos hablando, en mantenimiento, en belleza, en crecimiento empresarial o crecimiento industrial. Esta mañana lo recordaba también con el tema del Fresno. Ahora presumen del desarrollo empresarial que va a tener el Fresno. Cuando ellos no votaron a favor del desarrollo del Fresno, nunca, siempre votaron en contra. Aparte de que ya los preguntaremos también, lo volveremos a preguntar porque llevamos 2 años esperándola y volverán en las próximas Navidades. Yo lo digo, tío, esta Navidad tampoco me podré comer turrón de chocolate de la fábrica de los barrios. Seguro que tampoco. Llegará la Navidad y seguirá sin estar esa fábrica de chocolate que parecía que iba a venir Charlie a dar 1000 puestos de trabajo. Lo prometió justo antes de las elecciones de 2015. ¿Y dónde sigue esto? La fábrica de chocolate es un mito, una leyenda ya. Bueno, que me dice Alberto que podíamos estar aquí hablando esta mañana. Nos juntamos 2 que nos gusta hablar, la verdad. Yo me he dejado de llevar. Hacía tiempo que no hacía el programa de radio y es que muchas veces me cuesta trabajo controlarme, sinceramente, porque me recuerdo cosas del pasado y me indigno mucho. Y me molesta mucho la prepotencia, me molesta mucho la prepotencia y bueno, en fin. ¿Qué te voy a decir? Pues como te he dicho, yo no es la primera vez que vengo a tu programa, estoy encantado de hacerlo y tú lo decías antes, no tengo ningún problema cuando tú quieras y tú quieras reclamarme en venir a hablar de pasado, que también tendremos que hablar, pero hablar de pasado y hablar de futuro. Hablar de futuro me interesa más. Y a mí también. Porque ya estoy cansado del pasado. Porque quiero, y como decía esta mañana, sigo pensando que los barrios tiene posibilidades de futuro, tienen muchas posibilidades de futuro. Claro que sí, hombre, por favor. Aunque ahora mismo estemos con el freno echado y con la maquinaria gripada, hablando mal y pronto, aunque ahora mismo tengamos el motor algo gripado y tengamos el freno echado, sigo pensando que los barrios
por la posición que tiene, por la planificación que se hizo en su día y por las condiciones que tiene y por la gente que tiene, fundamentalmente por la gente que tiene, yo sigo muy confiado en que Los Barrios tiene futuro, y creo que de eso es de lo que tendríamos que hablar también. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Además, no me gusta hablar del pasado. No me gusta, aunque a veces es necesario y hay que hacerlo, pero no me gusta. Me gustaría hablar del futuro. Además, quiero hablar contigo, quiero hablar con Rubén Castillo, quiero hablar con todas las fuerzas políticas que hay en el Pleno. Quiero hablar con David Gil también, que me hable del futuro, y que me hable también del futuro algún miembro del equipo de gobierno. Imagino que no querrá hablar Jorge Romero del futuro conmigo aquí sentado en esta mesa, porque no creo que le agrade mucho estar conmigo aquí en esta mesa. En fin, pero sí hay otros miembros de su gobierno que no han tenido ningún problema en sentarse conmigo a hablar aquí. Salva, nada, te he robado un rato de charla. Esto, que conste que no hay nada preparado, porque se nota además. Doy fe. Aquí no hay nada preparado. No sabía de qué iba a hablar contigo, no tenía ni idea. A lo mejor si me dices que hubiera hablado de lo que he hablado y hubiera dicho lo que hubiera dicho, no me siento. Porque a veces no me gusta, de verdad que no. Porque me da pena. Me da pena que se haya actuado así y que esté reventando de esta manera cosas que se hicieron mal en el pasado, ¿no? Me gusta más hablar del futuro, y además creo que hay personas que pueden encarar el futuro de una manera distinta y romper por fin con esto. Porque no me gusta la política que se ha hecho hasta el momento aquí. Pero por ninguna parte, necesito aire fresco, necesito algo nuevo. Necesito que se haga política de otra manera, necesito que se olvide el rencor. Es que se mire para adelante. Lo necesito. Y no me gustan las personas que miran para atrás. Lo necesita este pueblo. Lo necesitamos, que yo creo que todos, ¿eh? Lo necesita este pueblo. Por higiene y por salud política y por todo. En fin, Salva, gracias. Nos volvemos a ver. Hasta la próxima, cuando tú quieras. Bueno, pues nos volvemos en el próximo programa de Micrófono Abierto. Pues no sé con quién hablaré. Creo que con Kini, del Club de Ping Pong. Así que... Un crack. Además, sí. Y además que lleva muy alto el nombre de Los Barrios. Un crack como persona, pero aparte un auténtico crack. Sí, señor. Con el tenis de mesa. Sí, señor. Un abrazo. Hasta el próximo viernes, que me equivocaba. Un abrazo.